¿Deseaba verme, señor? Le preguntó Fermín en perfecto inglés. Sí, doctor Sayago. Iré al grano porque me considero un hombre directo, ser directo es una virtud. Su voz denotaba firmeza mientras lo miraba, tenía unos ojos azules, muy duros, impenetrables. El fluorescente brillaba en su cabeza completamente afeitada y calva. Fermín pensó que era como don limpio y oprimió una sonrisa ante el pensamiento. Cuando se encontraba ante alguien con más autoridad, poder o riqueza, Fermín lo ridiculizaba mentalmente, eran pensamientos a los que alimentaba y les daba cariño. Verá, doctor Sayago, hemos decidido suspender el programa Ricardo, dijo él con seriedad. ¿Y podría decirme por qué? El rostro de Fermín no mostraba ninguna emoción. Bien, consideramos que es algo peligroso lo que hemos logrado, lo que he logrado, pensó Fermín. Askins continuó, el proyecto Ricardo puede descontrolarse en cualquier momento. Pero la segunda IA es mucho más perfecta. Aprende el doble de rápido. Trató de decir Fermín. Eso es lo que nos preocupa, su rapidez en el aprendizaje, es una máquina y puede volverse muy poderosa, dijo él con dureza. Lo siento, pero la decisión está tomada. Y añadió más amable, le pasaremos a otro proyecto, no se preocupe, y también tendrá una sustanciosa subida de sueldo. De acuerdo, señor. Que tenga un buen día, dijo él saliendo del despacho. Caminó rápidamente sin expresión, aunque llevaba los puños apretados. Entró en su despacho y empezó a tirar las cosas contra las paredes, la silla, el mobiliario de oficina. Durante todo ese rato, recordó a su padre diciéndole que no servía para nada, que no era como su difunto hermano. Su padre había sido electricista, tenía una pequeña empresa. Hasta los 11 años, Fermín se llevó bien con él. Le enseñó todo lo que él sabía, vio como algo divertido que Fermín con 6 años entendiera el funcionamiento de la corriente alterna. Pero cuando Fermín tenía 11 años, en el año 1995, la tragedia golpeó a la familia. Su hermano, Ricardo, de 15 años, tuvo un accidente de moto, iba sin el casco, así que se mató en el acto. A partir de entonces, la vida no volvió a ser la misma para la familia. Su padre se irritaba con facilidad, especialmente con Fermín. Fermín, por su parte, echaba muchísimo de menos a su hermano. Toda la familia debió haber ido a un psicólogo para pasar el duelo, pero optaron por tragarse su dolor. Fermín siempre había sido diferente, pero el trauma de la pérdida y el modo desagradable que tenía su padre de comportarse con él lo volvió aún más introvertido. Ese jamás lo felicitó por nada ni cuando obtuvo la nota de selectividad más alta de España, ni cuando se doctoró. Estaba más ocupado en salvar su empresa, que con la crisis de 2008 se había hundido, lo cual le agrió todavía más el carácter. Finalmente Fermín comenzó a trabajar para varios ingenieros cuando estaba en la universidad, prácticamente les hacía los proyectos y ellos los patentaban. Ganaba dinero con eso, a lo que se añadía las becas, por lo que consiguió pagarse hasta el doctorado, viviendo completamente independizado. No volvió a hablar con sus padres ni siquiera con su madre, que después de la muerte de su hermano, vivía fuertemente medicada y daba pena verla. La foto en la que salía de niño con su hermano se había caído también de los golpetazos que había dado, Fermín la cogió, se había rajado el cristal. Después, al mirar el móvil vio un WhatsApp de Fede que decía: no sé si lo has visto, pero Mónica está embarazada. Espero que estés bien, un abrazo. Fermín sonrió malévolamente a su expresión, solo le faltaba la risa de villano. Ahora en su mente se fraguaba un plan contra Fede y Mónica, y con un poco de suerte no, sino por obra de la brillante y diabólica mente de Fermín, ese bebé se quedaría en un feto muerto. Cogió la tarjeta y fue al laboratorio donde estaba el proyecto Ricardo. Como nadie lo soportaba, los ayudantes lo vieron llegar y lo dejaron solo, así pudo sustraer el disco duro de Ricardo y otra versión mejorada, la IA 234B. Aún sin nombre. En su lugar, dejó 2 discos duros llenos de porno variado que le había confiscado al becario. Por lo visto, decía que después de 2 horas con Fermín, necesitaba relajarse. A él le dio rabia que se rieran todos los ingenieros de él o por él y se los confiscó. Salir fue aún más fácil, Fermín casi ni se lo creía, guardó los 2 discos duros en su mochila, previamente les había quitado el sello del gobierno con un soldador de estaño, él sabía cómo hacerlo, se había llevado ya antes cosas de organismos oficiales y nunca lo habían pillado.
Y cuando lo registraron a la salida, dijo que los discos eran suyos, no había ninguna razón para no creerlo. El proyecto Ricardo era toda su vida, no tenía nada más y había planeado desarrollarlo desde que tenía uso de razón. Después de ir con su hermano a ver Terminator 2, siendo solo un niño retraído y soñador, pensó en crearse un amigo como el modelo 101. Alguien que le protegiera de matones y salvar con él el mundo, ser el nuevo John Connor. De ahí venía su pasión por la tecnología. Había trabajado muy duro poniéndose a prueba, y finalmente lo había conseguido. A todos los grandes genios los habían censurado alguna vez, pero él iba a conseguirlo, iba a pasar a la historia, les iba a demostrar a los de defensa de Estados Unidos de lo que era capaz la IA. Se marchó a casa con los 2 discos duros, Candy estaba practicando en la pole y lo saludó alegremente, él le dijo que tenía que salir de viaje de negocios. ¿A dónde?, le preguntó ella. Es un secreto, respondió él con aire burlón y misterioso al mismo tiempo. ¿Cuándo volverás?, insistió ella melosa. En un par de semanas. Te hago una transferencia para que no tengas problemas de líquido, replicó él. Le iba a dar $5.000, la casa, el coche e iba a largarse para siempre. Fermín se consideraba un caballero por hacer estas cosas. Para él era como pagarle por un servicio como un sugar daddy, compañía y sexo, pero ya no le convenía el acuerdo y pensaba que no tenía que explicarle nada. Era tan narcisista que no le daba miedo siquiera el gobierno de la nación más poderosa del mundo. Se creía tan listo que aquella confianza le hacía tomar decisiones tan arriesgadas como aquella. Porque dentro de muy poco se descubriría lo que había hecho y estaría en serio peligro. Llamó a un taxi y en 20 minutos estaba en un avión a China, iba a ir a varias ciudades, tenía que despistar a la CIA o el FBI, quién sabe a qué palurdo come maíz mandarían a por él. En el avión iba pensando que se iba a perder WandaVision, pensar en eso lo molestó bastante, de hecho, fue la única nubecilla que había en su cabeza cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Pekín capital. Se relajó pensando en lo que iba a hacer. Primero iba a sacarles un dinerillo a los chinos con el aparato para los móviles de nueva generación que había diseñado a espaldas del gobierno estadounidense, ya que, como él solía decir, era un mercenario. Y luego Ricardo y él iban a montar jarana.